esta computadora. Ahí está. Te convoqué en este Zoom claramente porque me parece que sos el especialista que nos puede iluminar sobre cuestiones de odio, de amor, de discurso. Y trabajando como consultor político mucho se habla de la grieta. Mucho se habla de la grieta. Y la realidad es que lo que ha sucedido en el último tiempo con el intento de magnicidio, de ataque a la vicepresidenta, generó dos cuestiones muy contradictorias y contrapuestas, casi que absorbidos por la grieta. Unos que decían, miren, esto fue armado, la realidad es que lo están haciendo para capitalizar en votos, para lograr apoyo, para victimizarla a la vicepresidenta, y otros que dicen, miren, esto es consecuencia del discurso del odio que generó un emergente, casi que te diría un asesino, que fue a matarla a la vicepresidenta. Y la realidad es que lo que sobró es imprudencia, porque el apuro de tratar de explicar con el enfoque particular de cada uno de los espacios esto, lo que dejó de lado es, de alguna manera, la interpretación, darnos el espacio a esa conmoción, y esa conmoción que genera una alteración lógica en el estado anímico de las personas, casi que te diría del procesamiento lógico de lo que ha sucedido, que realmente es un ataque muy importante en la historia de la Argentina. Es el intento de asesinato de la principal figura de la historia viva. Entonces uno podrá decir, bueno, uno podrá estar de acuerdo, en desacuerdo, pero lo que no podemos dejar de entender es que es un hecho grave. Y ese hecho grave tiene que tener un abordaje desde distintos aspectos, y uno de ellos es comprender si en realidad el contexto de grieta, de desconexión política, arrojó un asesino en potencia, y podría arrojar otros, porque esa es la principal pregunta a responder, y si en realidad no, en realidad el discurso del odio simplemente se queda ahí y no genera la violencia posterior. Bueno, en ese sentido, lo convoqué yo creo que al especialista número uno, a que tengan una charla conmigo. En realidad es un placer que me doy yo, porque es amigo, porque sabe del tema, porque es el que más nos puede iluminar, y siendo tanta gente que la verdad es que en este contexto se está sumando a este desafío de tratar de interpretar un poco más, con más tiempo, ¿no? Con minutos televisivos de a 30 segundos, donde quizá un periodista o distintos dirigentes quieren interpretarlo de acuerdo a algún enfoque. Entonces, primero me gustaría, Luis, voy a hacer algo que no suelo hacer, pero es que me gustaría que te presentes de alguna manera, te presentes en sociedad, en quién sos, por qué yo te convoco, que me parece que justo tuvimos una experiencia en donde nos presentamos individualmente y la realidad es que sos muy claro al hacerlo y muy breve. Y después que te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué es el odio? ¿Por qué el odio capitaliza tanto, nuclea tanto? ¿Por qué el discurso del odio está tan en primer plano? El presidente acabó de terminar su discurso ante empresarios hace 20 minutos, una hora, y habló nuevamente del discurso del odio. Por supuesto que atacó solo a un lado, no hizo ningún tipo de autocrítica. Entonces, me parece que es bueno que, primer punto, para ordenarlo, gracias a todos nuevamente por estar, y Luis Grach se presenta ante nosotros. Luis, ¿quién sos? Bueno, yo soy médico psicoanalista, me recibí de médico en el año 71. Desde entonces trabajé en el servicio, la sala 18 de psicopatología del Hospital Pirovano, que era una sala de internación psiquiátrica. Hice toda la formación y fui profesor de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Hice toda la formación y fui profesor del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Trabajé en 2 hospitales en Estados Unidos, trabajé en el Mount Sinai Hospital de New York y trabajé en el Western Psychiatric Institute and Clinic de la Universidad de Pittsburgh. Y bueno, trabajo en consultorio y conferencias, lo que habitualmente hacemos los psicoanalistas acá en Buenos Aires. Excelente. Eh, Y ahí te voy a la pregunta. Odio, 2 puntos. Usted ¿Qué es el desarrolle. odio? Bueno, primero quiero decir que
hay dos cosas que son absolutamente diferentes y que se suelen confundir, que son la agresividad y la violencia. La violencia es algo que está emparentado con el odio y la agresividad es normal en el ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que para sobrevivir hace falta una cierta cuota de agresividad. El bebé cuando nace tiene que chupar el pezón, tiene que morder la comida, tenemos que luchar por la vida. Para tener éxito en la vida en una profesión hace falta tener una cantidad de agresividad. Para ganar un partido de fútbol hace falta tener una cantidad de agresividad. Pero eso es diferente de la violencia. La violencia es las ganas de hacerle daño a otro. Y hay varios tipos de violencia. Básicamente hay 5 tipos de violencia. Existe la violencia verbal, que yo de pronto insulto a alguien, le grito, lo maltrato. Existe la violencia psicológica, cuando de alguna manera afecto la autoestima de alguien, lo denigro, lo maltrato, le digo que es un tarado, que no sirve para nada. Existe la violencia económica, por ejemplo, en las grandes desigualdades sociales que existen en el mundo, en el matrimonio cuando un marido administra el dinero y la mujer tiene que hacer trámites excepcionales para poder comprarse un par de medias. Existe la violencia física, cuando alguien le pega a alguien. O sea, como vemos, hay muchas manifestaciones de la violencia. Freud pensaba que el ser humano era bueno por naturaleza, que se ponía malo frente a la frustración. Hasta el año 1914, la Primera Guerra Mundial, donde Freud descubre que el ser humano naturalmente no es bueno, no somos buenos. En la Primera Guerra Mundial no nos olvidemos de que la gente no se mataba con misiles, la gente iba con una bayoneta y destripaba al adversario a 1 metro de distancia. Para poder hacer una guerra hace falta odio, hace falta odiar al rival, al adversario, al contrario. Freud define el odio como un estado del yo que desea destruir la fuente de su infelicidad. O sea, si alguien atenta contra mi felicidad, yo me lleno de odio y lo quiero destruir. Además, quiero decir que, en general, el odio no es patrimonio de los políticos ni de los periodistas, sino que todos podemos tener odio, todos podemos tener un discurso de odio y todos podemos tener, lamentablemente, actos de odio. Lo que pasa es que es mucho más peligroso el discurso de odio en los políticos o en los periodistas por el rol que tienen. Evidentemente, no es lo mismo que yo esté dialogando con ustedes, que de pronto yo sea el presidente de la República y esté dando un discurso para todo el país, incitando a la violencia, o incitando a la venganza, o incitando al odio. Ahora, ¿con qué está relacionado básicamente el odio? En el año 1914, Freud escribe un trabajo que se llama Introducción del narcisismo. El narcisismo es lo contrario de la autoestima. ¿Qué quiero decir con esto? La autoestima es la valoración que el objeto tiene de sí mismo y que le viene de adentro de uno. Es como cuando uno dice, yo soy bueno haciendo esto, qué bien que cocino tal cosa, qué buena madre que soy. En cambio, el narcisismo es la valoración que uno tiene desde el mundo externo. Siempre lo pongo como ejemplo, lamentablemente, en estas charlas a Ricardo Ford, y lo pongo como un ejemplo de alguien extremadamente narcisista, en el cual se veía fácilmente la baja autoestima. O sea que hay una relación inversamente proporcional entre la autoestima y el narcisismo. Cuanto más narcisismo hay, más baja la autoestima. Pero además, la teoría del narcisismo de Freud apunta a discriminar el yo del no yo. Cuando yo creo que tengo razón en todo, estoy teniendo una conducta narcisista. Cuando yo me pongo por encima del otro, estoy siendo narcisista. En el amor no hay una supremacía de uno sobre el otro. En el amor lo que hay es una paridad básica, por lo tanto, donde hay narcisismo no hay amor, y donde hay amor no hay narcisismo. Con esto quiero decir que lamentablemente los seres humanos tenemos una natural tendencia a contener conductas narcisistas. Nadie se da cuenta de eso. Cuando yo hablo de narcisismo, automáticamente todo el mundo dice, no, yo no soy narcisista, mi esposa es narcisista, mi marido es narcisista. Lo que pasa es que el narcisismo
es inconsciente, uno no se da cuenta de las conductas narcisistas, egocéntricas o de sobrevaloración de sí mismo en detrimento de la importancia del otro. Habitualmente, cuando discutimos, cuando hablamos, cuando interactuamos con otro, naturalmente tenemos una tendencia a creernos los dueños de la verdad. Y es allí donde tenemos esos pequeños ataques de narcisismo que nos hace creer que yo tengo razón y vos no tenés razón. Y eso es una mini expresión también de odio. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo eso, estoy menospreciando al otro, estoy desvalorizando al otro. Es tan importante el tema del odio que fíjate vos, Gabriel, que se han hecho experimentos. Se le ha puesto, digamos, lo que se llama un PET scan, como si fuera una tomografía computada de cerebro, y se le pusieron fotos de personajes odiables a las personas, y las personas, por el solo hecho de ver la fotografía de alguien a quien odiaban, tenían cierta liberación de neurotransmisores en el cerebro. O sea que el odio tiene una connotación incluso biológica. En el momento de odiar, estamos teniendo cierta liberación de dopamina en el cerebro, de la misma manera que en el momento de amar tenemos liberación de otros neurotransmisores como puede ser la oxitocina u otros. O sea, fíjense lo importante que es que el odio no solamente tiene una raigambre, un origen psicológico, a mi manera de entender, proveniente básicamente del narcisismo, que todos tenemos en mayor o menor medida, por lo cual sentimos que son nuestros amigos los que piensan o sienten como yo y son nuestros enemigos quienes no están de acuerdo con nosotros. Por eso, yo creo que la solución, digamos así, a todas las interacciones sociales implicaría que en el intercambio entre dos personas uno haga el esfuerzo consciente de pensar en qué puede ser que el otro tenga algo de razón con lo que dice. O sea, Luis, lamentablemente, en la interacción con otros seres humanos, tenemos una tendencia a excluir de nuestro pensamiento la posibilidad de que el otro tenga algo de razón. ¿cuál es? Me parece muy claro, estaban todos atónitos. De hecho, puse en el chat preguntas por acá y nadie ni escribió porque estaban todos atentos. Así que me parece que fue muy clara esta introducción y yo lo llevaría un poco más al campo político en este contexto. Digo, acá hay muchos, veo dirigentes, veo intendentes, concejales, diputados provinciales y miembros de partidos políticos varios, muchos militantes también, periodistas también, ¿eh? Veo de todo un poco. Entonces, yo creo que lo que están de alguna manera, acá dice tomando nota Romina en el chat, ¿no? Pero dice, yo creo que lo que estamos tratando de dilucidar, que digamos vos hiciste una introducción muy clara desde lo interpersonal, desde lo social, es cómo abordarlo desde el campo de vista político y de la grieta. O sea, la grieta potencia los mensajes, son una táctica electoral, sin lugar a dudas. Quizás ese es más un poco mi campo de tratar de explicar por qué se exacerba el escenario, se crispa el escenario, sabiendo de que ambos núcleos duros, radicalizados, intentan de alguna manera crisparse para dejar en offside, afuera de la ecuación, a los más moderados. Una estrategia electoral habiendo paso. Fíjense la influencia de una interna abierta, obligatoria y simultánea a nivel nacional, que hace que cambien las reglas del juego, cambian las reglas del juego política, en donde tengo que tender a agrupar a los propios a través de consolidar una identidad, que muchas veces el odio es un gran recurso, y luego ganar las generales, porque hoy te diría que el que gana del espacio Juntos por el Cambio parece que va a ser presidente porque el gobierno no encuentra el rumbo económico, financiero, por más de que tenga algunas medidas de acierto en los últimos días quizá, pero el contexto macroeconómico indica que el odio es un buen recurso y colocarlo en el escenario incluso es funcional para el otro lado, que consolida un núcleo radicalizado que de alguna manera puede oponerse entre sí. De hecho,
la irrupción y la convocatoria de Sergio Massa a la dirección ejecutiva y al ejecutivo del país, digo, lo quiero decir bien, al ejecutivo, a la dirección ejecutiva, pero el poder ejecutivo, como diciendo, es el que lidera realmente la coalición, finalmente en lo económico sobre todo, hace que la oposición quede incómoda en una situación muy particular. Entonces, haciendo esta larga introducción que tiene que ver con la consultoría política, con el posicionamiento, la estrategia electoral, ¿cómo juega a nivel político esa exacerbación del odio? ¿Se puede salir? ¿Conviene salir? ¿Qué es lo que estás viendo en ese sentido con tu mirada psicoanalítica? Te hice una Muy pregunta muy interesante. Fantino. ¿Te acordás cuando ibas a Fantino a la noche o al mediodía que te entrevistaba mano a mano y te iba palo, palo? Bueno, te hice una pregunta Fantino. Bueno, yo creo, Alejandro, que el odio genera una identidad. Pará, no Y soy entonces, Alejandro, ¿eh? Me estás no, respondiendo en no, el roleplay. seguía, Me seguía la con el, siguió, me seguía la con el siguió. chiste, Estuviste bien, estuviste seguía con bien. el chiste. Estuviste bien. El odio genera una identidad y favorece una empatía con otros que odian lo mismo. Si yo me voy a la tribuna popular de Boca, vamos a estar todos juntos odiando a River Plate. Y eso de algún modo es un factor de cohesión. O sea que de alguna manera los seres humanos pareciera que nos agrupamos con más facilidad por el odio que por el amor. Lamentablemente, no solamente eso, sino que además el odio define una pertenencia social. Si vos me decís a mí que odias a los judíos o que odias a los pobres, yo ya automáticamente me revela en gran medida tu identidad. Sé quién sos por lo que odias. Cuando yo escucho tu discurso de odio, automáticamente puedo decir quién sos vos, a qué grupo social o económico perteneces, cuáles son tus valores. O sea, fíjate vos, Gabriel, el grado de afectación de la identidad que tiene odiar, porque nos agrupamos en base al odio. En psicología de las masas y análisis del yo, Freud retoma trabajos de Gustavo Le Bon y McDougall, y entonces Freud habla de el efecto que tiene en el sujeto individual formar parte de la masa. Uno de los efectos principales es que disminuye la represión, aumenta la conducta instintiva, y al aumentar la conducta instintiva, uno es capaz de hacer cosas violentas que naturalmente no haría. Por ejemplo, yo no me animaría, ni vos, Gabriel, te animarías a ir y romper una vidriera. Sin embargo, si formamos parte de una manifestación y estamos exaltados por el odio y agrupados por otras personas que están odiando lo mismo que nosotros, muy probablemente rompamos una vidriera, le peguemos a otro, etcétera, etcétera. O sea, fíjate vos cómo si nos ponemos a ver cuál es la causa que más agrupa a las personas, lamentablemente es el odio, porque también el odio es una marca de pertenencia social. O sea, mi grupo social o el grupo social que supuestamente yo integro, odiamos o tenemos una proclividad a odiar determinadas cosas, a odiar quienes están supuestamente en la vereda de enfrente. Déjame que te voy a decir algo. Y te voy a preguntar acá, que me parece importante. Digo, ese escenario, contexto de odiadores y de odio constante, de escenario crispado, político, ¿puede tender a una acción de un loco solitario? ¿Y por qué de un loco solitario y no hay una seguidilla si el contexto lo habilita? Digamos, el asesino, la persona, ¿es un emergente de ese contexto? ¿Tenemos que hacer una autocrítica o en realidad, bueno, en Argentina el clima político no es de violencia sostenida, no lo diría de ese modo? Creo que es exagerado decir que el discurso político de la oposición más el periodístico generaron un loco suelto que fue a asesinar en la cara a la vicepresidenta. O en realidad sí hay que pensarlo como, bueno, esto es que de alguna manera una especie de acumulación con cierta constancia, frecuencia, tanto en los discursos de
la oposición como el periodismo, y se sumó Milei, que encima parece que este hombre era como adepto, fiel o el seguidor de Milei. Entonces, bueno, en ese sentido anticasta, hoy van a matar a Cristina, pero podría haber sido Macri. Y en realidad nosotros lo que interpretamos es una dirigencia política que no estuvo a la altura y no está a la altura, apresurada por reducir la incertidumbre, la ansiedad, generando explicaciones sobre que esto es tal o cual cosa, tratando de como llevar agua al propio molino, como diciendo, no, esto es parte de una campaña de odio, entonces la culpa la tiene Macri, Bullrich y los odiadores de Juntos por el Cambio. En realidad, no, del otro lado es un montaje, esto no es nada, en realidad cualquiera que agarre un arma sabe que tiene que correr la corredera, pegarle un tiro. Entonces digo, el contexto puede determinar la acción, puede hacer que es el factor predominante para que un ciudadano pueda tomar la arma e ir a intentar generar tal hecho de tal magnitud, tan grave como es el asesinato o el intento de asesinato de una vicepresidenta. Yo creo que los contextos influyen, no determinan, pero influyen. No hace falta más que observar cómo surgió el nazismo. El nazismo no surgió en cualquier contexto social. El nazismo surgió en un país como Alemania, en un contexto socioeconómico muy particular, en un momento histórico en el cual un grupo de personas se volvieron los chivos expiatorios y se transformaron en las supuestas víctimas que iban a traer como beneficio a toda la Alemania la extinción de seres inferiores como eran los judíos. Y yo creo que habitualmente es una generalización un poco excesiva, pero a mí me parece que los alemanes en general son mucho más obsesivos que los argentinos. Difícil que en la Argentina hubiera surgido un movimiento tan homogéneo como el alemán, que se enfilaron obsesivamente tras las ideas delirantes de Adolfo Hitler, que llevaron a una irracionalidad absoluta como es la de matar 6 millones de personas. O sea, cuando uno se pone a pensar fríamente en eso, se da cuenta de el riesgo que tiene el discurso del odio en manos de psicópatas manipuladores que pueden llevar a que la gente haga irracionalidades. O sea, yo creo que el contexto influye, creo que no es lo mismo el contexto de crispación política y económica que hoy, digamos, con el que vivimos todos los argentinos hoy en día, no, lo vemos diariamente, cuando uno sale a la calle, qué dice la gente de los piquetes, qué dicen los piqueteros de la necesidad que tienen de imponer sus reclamos a pesar de generar incomodidad en los demás. O sea, odian los que no hacen piquetes y odian los que hacen, los que son víctimas de los piquetes, digamos así, víctimas en el sentido de que ven dificultado su tránsito por la ciudad, y son víctimas y odiadores también las personas que realizan los piquetes en reclamo de lo que ellos sienten que son lógicas necesidades de protección económica, social, sanitaria por parte del Estado. Tengo Lo una que pasa teoría, es tengo una pregunta, porque repetiste 3 que o 4 veces una palabra que a veces pasa desapercibida, y yo tengo una postura que es de consultoría política, de posicionamiento, pero me gustaría que reflexiones vos primero para no influirte. Hablaste 3 veces la palabra víctima. sí, ¿Quién es la víctima? ¿Quiénes somos las víctimas? ¿Cómo reflexionar sobre la víctima? ¿Y quién es la víctima en este contexto sociopolítico del atentado, del intento de magnicidio? todos somos las víctimas del odio. En toda interacción humana donde esté presente el odio, las dos partes son las víctimas. Para mí, el odiador es una víctima porque el odio enferma a quien lo experimenta, y la víctima del odio también es una víctima porque está sufriendo el maltrato, está sufriendo la falta de consideración, está sufriendo las consecuencias del odio que otro le tiene. Además, el odio lleva a la destrucción del otro o a la autodestrucción. No nos olvidemos, por ejemplo, dentro de la psiquiatría existe
el suicidio. ¿Y el suicidio qué es? Es un ataque de odio contra sí mismo. Es una persona que se odia, que siente que no merece vivir y que entonces el castigo que merece por su indignidad es eliminarse porque no es merecedor de vivir. Allí la diferencia está entre el mecanismo paranoide o el mecanismo melancólico. En el mecanismo paranoide, uno pone el objeto malo afuera. Yo digo, Gabriel Slavinsky es una porquería porque piensa tal cosa y yo estoy en desacuerdo con él porque él quiero destruir su ideología porque su ideología es peligrosa para mí y para la sociedad. Eso hace el paranoide, pone el objeto malo afuera y entonces siente que tiene que exterminar al otro para tener paz, para que haya armonía. En cambio, el melancólico pone el objeto malo en sí mismo y entonces la consecuencia natural del odio es autodestruirse. O sea, ¿quiénes son las víctimas del odio? La primera víctima, todos los seres humanos, la democracia, la paz social, el bienestar general, la falta de ansiedad a la que nos conduciría vivir en un clima de amor. ¿Y qué es un clima de amor? Justamente un clima de amor es considerar al otro. Vos sabés, Gabriel, que hay un trabajo de Freud, discúlpeme que lo cite tanto a Freud, pero me parece que siempre comento lo mismo. Una vez un grupo de estudiantes de literatura le preguntaron a Jorge Luis Borges, maestro, ¿qué novedades nos recomiendan en literatura? Y Borges le dijo, novedades, los clásicos. Bueno, por eso yo lo cito a Freud. Freud, en un trabajo maravilloso que él tiene, que se lo recomiendo porque no hace falta ser un experto en psicoanálisis para leerlo, es un escrito sociológico de Freud que se llama El malestar en la cultura. Freud dice cuáles son las 3 causas principales de la infelicidad o del malestar en el ser humano. Una causa de malestar son los fenómenos meteorológicos, o sea, el COVID, las heladas, las inundaciones, los desastres ecológicos, en los cuales, bueno, por supuesto tiene responsabilidad el ser humano, pero en general todo lo que pasa en el planeta que puede causarnos malestar, insatisfacción, infelicidad, muertes, etc. La segunda causa de infelicidad es biológica, es el propio envejecimiento y la finitud de la vida. Todos tenemos una cierta cuota de malestar inevitable porque sabemos que nos vamos a morir. Y la tercera causa de malestar en la cultura es tremenda. Freud dice la relación con el otro. El otro es la causa básica de nuestro malestar, la interacción con el otro, refiriéndose a que la interacción con el otro mayoritariamente está tramitada vía el narcisismo y muy poco a través del amor. O sea, yo creo que fue Buda o el budismo quienes empezaron a hablar hace 600, 700 años de lo importante que es destituir el ego, o sea, destituir el narcisismo y poder tener una relación amorosa con el otro. Naturalmente tenemos una tendencia a tener una rivalidad, una competencia, un afán de ser el amo y poner al otro en condición de esclavo. Y eso es una de las manifestaciones, aunque sea en pequeño grado, del odio. Es más, nosotros consideramos que odiar personas concretas está mal. Está mal que yo diga, lo odio a tal, o odio a tal otra persona, o odio a los hinchas de River, o odio a Boca Juniors. Sin embargo, odiar la mentira, odiar la corrupción, odiar la deshonestidad es una virtud. Es como que la paradoja de que odiar determinadas cosas puede ser bueno. Y yo creo que no. Creo que nada que esté mediatizado por el odio es bueno. Excelente, Luis. Acá dicen Romina Garmendia tomando nota, Nora Sánchez, muy claro todo, Gonzalo Guíñez. En Chile venimos saliendo de una campaña llena de mentiras y odio. El germen del odio político, dice Martín P. El germen del odio político, haters en Twitter. Hoy sabés que me lo preguntaron en la tele y dije que no, que me parecía que eso era un canal que exacerba, potencia, pero que hay
cierta responsabilidad de los emisores de mensaje, de la dirigencia política, del periodismo que lo exacerba y le da espacio, tiempo. Luego, sí, la red social potencia, genera ese microclima, exacerba, pero también hay que correrse un poco de esa circunstancia porque si no, cualquier dirigente, digamos, se puede llegar a volver loco y en realidad no necesariamente es un calco de la realidad. Sí hay que tomarlo como referente, como referencia, sí, es un emergente, una situación particular, pero tomar el hater de la red social, que está básicamente para eso, y que yo lo relaciono mucho con algo que dijiste vos, Luis, que es eso, da la sensación que en esos perfiles falsos lo que buscan es ese anonimato que permitía la masa que vos dijiste hace 30 minutos o hace 20 minutos, ¿correcto? Entonces me parece que el hater de Twitter está relacionado con ese Luis Grach y Gabriel Slavinsky que pueden ir juntos con una masa a romper una vidriera, con Facundo Bianco también que se me ríe, ¿correcto? Sí, respecto de eso quiero decir que hay una relación, así como yo dije antes que hay una relación antitética entre autoestima y narcisismo, hay una relación antitética entre la pasión y la razón. La pasión es puro narcisismo. Cuando yo soy un hincha apasionado de un equipo de fútbol, la pasión está alimentando o es alimentada por el narcisismo y el odio a quienes no comparten conmigo mi pasión. En cambio, la razón implica destituir el narcisismo y escuchar las razones del otro. O sea, yo creo que es muy importante que todos seamos conscientes constantemente y estemos constantemente atentos y atentas a las manifestaciones más sutiles de nuestro narcisismo, porque muchas veces me preguntaron cómo se cura el narcisismo, haciéndolo consciente, dándose cuenta de que si yo discuto sobre un tema con vos y de pronto te digo, no, pero no es así, estás equivocado, y yo digo, para Luis, eso es narcisismo. ¿Por qué Gabriel está equivocado? A ver, ¿por qué no pensás en qué puede ser que Gabriel tenga razón? En ese sencillo acto estoy destituyendo mi narcisismo y créase o no, estoy elevando mi autoestima. ¿Y Porque, qué pasa cuando la estrategia política, porque yo te lo quiero llevar a la política, acá no te olvides de que tenemos un público un poco más politizado, ¿no? Que me parece que está sí, muy interesante que podamos debatir sobre los conceptos y cómo aplican en la psicología las personas y las relaciones entre las personas, pero ¿cómo lo llevo a lo político? Porque yo te digo desde consultoría política y acá de ninguna manera van a creer que yo voy a hacer una recomendación tan manipuladora, pero uno podría decir, mirá, nosotros necesitamos salir con cierta vehemencia, con un mensaje muy potente, a confrontar con el otro porque nos conviene, porque capitalizamos electoralmente. Entonces, ¿cómo se soluciona ese dilema? una estrategia, una posibilidad es esa. Una posibilidad es confrontar con el otro y mostrar que yo soy mejor, que nosotros somos mejores. Es lo que habitualmente pasa. O sea, la grieta justamente se construye cuando yo quiero mostrarle al otro que yo soy mejor y el otro hace lo mismo conmigo. Entonces allí lo que surge es dos egos que se están peleando y entonces naturalmente hay una grieta. Eso Y puede pasar. te voy a sumar algo Eso, y acá te vengo una pregunta fuerte, que es, sí, todos hablan de la grieta y uno dice, sí. porque yo veo que hay momentos donde realmente da la sensación de que ese fanatismo que hay de un lado y del otro, de esa fidelidad con el núcleo más duro, los llaman halcones de un lado, radicalizados del otro, eso en la política siempre existió, o muchas veces existió. Yo creo que sabes cuál es una de las grandes diferencias, sobre todo a partir del último tiempo, en donde el peronismo, con la reelección de Menem, después con la doble reelección del periodo cristinista Néstor y Cristina, lo que termina sucediendo con este famoso antiperonismo que hay, es que hay algo diferente a partir del último tiempo, y esto no le echo la culpa ni a Cambiemos, ni a Juntos por el Cambio, ni a Macri, de ninguna manera, pero creo que en la relación en donde el macrismo estableció con el cristinismo de aquel momento, con la elección de Scioli,
hay una especie de confrontación en donde se intenta que el del otro lado desaparezca, la extinción del otro. Y acá no es que son rivales, incluso enemigos, porque uno podría decir, bueno, son enemigos, pero uno intenta que futbolísticamente le puedo pegar patadas, pero de ahí al asesinato, al asesinato simbólico, ¿no? A que no exista más el otro espacio. Tenemos que hacer que nunca más vuelvan los otros. Y acá no hablo de lugares, creo que ahí es donde realmente se potenció una grieta que yo estaba mirando una entrevista que me hizo Fantino hace 4 años y medio para Animales Sueltos, que preguntan sobre la grieta, la tengo acá, después se las pasaría. Y digo, esto es algo de hace muchos años en donde dirigentes que tienen la responsabilidad de cerrarlo prefirieron exacerbarlo para conseguir, digamos, beneficios electorales. Eso no quiere decir de que la intención de la extinción del otro tenga que haber participado. Y creo que se abrió un camino que sería muy difícil y será muy difícil cerrarlo, porque la política está en la moderación, está en la racionalidad, no en la pasión, como vos decís, en la articulación, en el trabajo del razonamiento argumental del medio, pensando en cuál podría ser un mejor futuro para el todos, para el bien común. Entonces, te hago la pregunta, ¿vos qué opinás sobre esto de extinguir al otro? Te voy a citar una historia reciente. Vos sabés que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y un día ellos decidieron hacerle una ofrenda a Dios, ¿sí? Abel era pastor y Caín trabajaba la tierra. Y entonces parece ser que Dios prefirió la ofrenda de Abel y entonces Caín, su hermano, para hacer justicia, lleno de odio, lo mató, lo extinguió. Justamente, el odio es que a mí me pone triste la alegría del otro y me pone alegre la infelicidad del otro, porque en el fondo lo que deseo es extinguirlo al otro, es la supremacía de mi verdad por sobre la Pero tuya. entonces eso es Por, normal, lo tenemos que normalizar. Lamentablemente sí. Lamentablemente el ser humano tiene una proclividad a eso. Por eso dije al principio que el ser humano naturalmente tiene una proclividad a la violencia y Estoy tenemos. confundido, estoy confundido. Vengo de la tele a decir que no lo podíamos naturalizar esta cuestión. O sea, no digan nada todos ustedes, acá hay como 70 y pico, no digan nada. Pero digo, en boca del presidente, en boca de la vicepresidenta, en boca de la oposición, suena muy fuerte reducir al otro a la nada, a la muerte. Quizá lo que vos decís es naturalicémoslo, pero tengamos la responsabilidad de no exhibirlo. No, aceptemos que tenemos esa tendencia para tratar de resolver, de cambiarlo. O sea, si yo acepto que tengo una tendencia a imponer mi voluntad por sobre las de los demás, entonces voy a poder corregirlo. Si yo creo que soy un demócrata, creo que soy bueno, creo que soy el mejor, creo que no tengo ningún rasgo hostil, estoy mintiéndome a mí mismo, pues estoy negando mi condición humana. El ser humano, lamentablemente, la mala noticia es que no es bueno. El ser humano, por algo, la vieja frase de que el hombre es el lobo del hombre. No dice el peronista es el lobo del antiperonista o el antiperonista es el. No, el hombre es el lobo del hombre. Lo que yo estoy diciendo es aceptemos que tenemos todos una cuota de narcisismo tan importante que nos resulta un obstáculo muy grande que tenemos que sortear para poder tener una interacción razonable y amorosa con el otro. Naturalizar algo, yo lo dije en el sentido de aceptarlo como una parte de la naturaleza, como aceptar la condición de mortales. Es como si yo dijera, no puedo tolerar el hecho de ser mortal. No, aceptar la finitud de mi vida es lo que me va a permitir tratar de ser feliz en el corto periodo de tiempo que tengo por delante. Decime una cosa, vos cuando ves a los dirigentes pelearse, Sí. grieta,
lío, todo eso. ¿Vos ves Sí. ego o ves estrategia electoral o de opinión pública? ¿Ves o ves las dos cosas? ¿Qué es lo que ves? Pero como ciudadano, yo sé que vos tenés mucha relación con dirigentes, atendés, no quiero decir presidentes, pero porque si no van a decir si atendiste a Macri o a Alberto, pero que tenés como mucha relación política. Y no te pido que me hagas secreto profesional o que me lo expongas, pero cuando vos ves en la tele, en la prensa, como un ciudadano más, ¿ves ego o ves estrategia? Las dos cosas, yo veo egos, tremendos egos. Es más, te voy a decir una cosa, Gabriel. En los años que yo llevo de vida, nunca escuché a un candidato o a un presidente diciendo, la verdad que tiene razón tal persona de la oposición, es muy buena la idea que tiene acerca de tal cosa. De ningún sector político nunca escuché a nadie decir, tiene razón tal, tuvo una muy buena idea que la vamos a instrumentar porque la verdad que la idea que propone es buenísima y yo Lo, creo que al país le va a venir muy bien. lo puse a votación. ¿Sabés lo que Muy dice bien. Luis? Lo puse a votación entre los que estamos acá. Ya votaron 16 de 70. 19, ¿Y, 20, 21. Te digo que está bastante parejito con... qué dice? Y no te voy a decir todavía porque Bueno, lo voy a esperemos un tomar. rato. Van 37, van 40. Se consolida la tendencia. Se consolida la tendencia de Perfecto, 60-40. Pero no quiero influir porque van 45, pero 45, 50 personas para que voten. Puse a votación que ven, ego o estrategia. ¿Tuve bien? sí, sí. Yo Yo sinceramente, dije que veía digamos, ambos. como consultor político yo veo mucho más estrategia que ego, aunque no lo creas. Yo creo que va por caminos separados. Yo siento que hay un camino en donde la exposición ante los medios y ante la situación, digamos, electoral o de opinión pública es estratégica, se plantan en una posición de acuerdo a estrategia. Incluso por estrategia podrían hacer como autocríticas de ego, ¿sí? Ahora, paralelamente a eso, sí, un ego de locos, pero no creo que el discurso del odio o lo que exponen sea más ego que estrategia. Yo siento que es más estrategia que ego. El ego va por otro camino. Me parece que va por ese lado. Voy a compartir los resultados, Luis, si me lo permitís. No Sí, sé si sí, influye o adelante. no. Finalicé la votación, compartir resultados. ¿A dónde se comparten? ¿Los están viendo todos? 65-35 quedó. Más estrategia que ego. Sí. Bueno, Bueno, es la opinión de toda esta gente que, digamos, nosotros sí, vinimos a iluminar. Son todos gente poco ojalá, iluminada que vos estás iluminando, ojalá sea así, tu porque público. entonces tenemos más posibilidades de cambio. Tenemos más posibilidades de cambio si las personas actúan siguiendo una estrategia que siguiendo su narcisismo y su irracionalidad. O sea que si el resultado es que una persona va y conscientemente sostiene un discurso por una mera estrategia, me parece que es mucho más auspicioso que si desde su irracionalidad y de su narcisismo, lo único que hace es defender su posición. Yo creo que además, escuchando a diferentes exponentes de la política nacional, yo creo que hay gente en los cuales se nota mucho más el narcisismo que la estrategia. Y hay otros en los que se nota más la estrategia que el narcisismo. Muy Es bueno. como, es como en el fútbol. Hay jugadores habilidosos y hay jugadores de potencia. O sea, me parece que justamente yo diría que los estrategas son los que mejor saben encubrir el narcisismo. Muy buena esa, me gustó. Me gustó. Muy bien lo de... Quiero ir a un punto de la víctima y la victimización que se habla mucho, que la estrategia de, digamos, de este intento de magnicidio era victimizar y darle centralidad a Cristina. Y me gustaría ponerlo a discusión, si quieren pueden opinar en el chat porque es un tema candente. Yo creo que el proceso de victimización existió con el tema del fiscal Luciani a partir de la querella del fiscal Luciani. Me parece que es lógico que alguien que está siendo acusada
se sienta víctima. Por supuesto que uno que es acusado y siente que está acusado injustamente, se sienta víctima y se victimice, algo que Cristina no es que es la primera vez en su vida que lo hace, como muchos otros dirigentes. También es verdad que los alegatos del fiscal Luciani fueron transmitidos en cadena nacional, básicamente. Las defensas que empezaron no las vimos ni en ningún lado, pero básicamente fueron transmitidas muy fuertemente con la exacerbación de digamos, un espacio mediático mucho más preponderante, opositor al peronismo, históricamente opositor al peronismo, basados en Grupo Clarín, La Nación y distintos otros medios, pero básicamente hay una desproporción entre los medios oficialistas, mucho menores, y los medios opositores. Entonces, generaron cierta victimización. ¿Qué sucede? Esa victimización, de algún modo, le dieron nuevamente un aire de centralidad a la expresidenta. Esa centralidad la supo aprovechar y dijo, vean, yo soy el centro, y atacan al peronismo. Esa circunstancia logró de alguna manera, por odio, por amor, por la razón que quieran ponerle, marchas en la calle, manifestaciones a favor de ella, el lío en la casa, todo eso, pero ella como centro, como foco, presidente corrido, desarticulado, sin funciones, solo las de presidente, funciones menores, las de presidente. Massa haciendo el trabajo quizá más sucio, y ella el centro del peronismo, logrando caudal de centralidad y victimización. Todo terminó el día del revólver en la nariz. Porque pasó de ser victimizada, y escúchenlo bien, porque a mi criterio está la clave del análisis. Por favor, Luis, dame tu opinión, y ustedes, por favor, en el chat. Pasó de ser victimizada a ser víctima. Y hay una gran diferencia. Ella fue víctima de un intento de asesinato. Y ella venía siendo, o haciéndose la víctima, para decirlo en palabras coloquiales. Yo venía haciéndome la víctima y de repente fue víctima. ¿Fue causado, Bueno, yo creo que no. Y es claramente un hecho grave en el que ella pasó de ser victimizada o de autovictimizarse a ser víctima real. ¿Qué beneficios puede traer ser esa víctima real hoy? Prácticamente les diría que ninguno. Hoy ya tenemos estudios de opinión pública que no han movido el amperímetro, que el hecho se lo comió la grieta, que no hay mayor caudal en intención electoral, que no la colocan en un plano mejor. De hecho, hasta la perjudicó porque iba a tener un acto el sábado no me acuerdo en la cancha de quién, de Arsenal o de Herli, no me acuerdo dónde, y no lo pudo tener. Iba a seguir en la centralidad, sin embargo ahora, por una cuestión de cuidados, queda en un plano más relegada. Sí, fue victimizada en una causa judicial que tendrá que tener su fallo, pero luego fue víctima. Y en el análisis posterior no encontramos nada que podría pensarse como que fue armado. Seguramente, digamos, hicimos un primer análisis, medimos, Luis, no sabes, en redes sociales, y el 70% de las personas en redes sociales, ojo, no es la realidad, decía que esto fue armado. Y vos decís, ¿para qué fue armado? Si en realidad no tiene ninguna... No, fue armado porque... Y empiezan con Merlo, perdón, sí, gracias. El acto en Merlo. Entonces, creo que hay que ser nosotros todos que estamos en política, somos periodistas, analistas, consultores, psicólogos, lo que sea, tener esa moderación, Eduardo dice que sí, esa moderación y esa perspicacia de tener un poco de paciencia y prudencia para el análisis. El hecho demostró, dice Romina Garmendia, y te lo traslado, Luis, a que hagas un comentario sobre víctima y victimización. El hecho demostró que existe el discurso del odio. Gabriel, o sea que el candidato ideal puede llegar a ganar una elección sería el candidato que reconozca sus competencias, aspectos positivos. Eso es más complicado. Es víctima y odian el apoyo que recibe, dice Romina Garmendia. Nos falta aprender a ser flexibles mental para vivir mejor. El hecho la convirtió en candidata a 2023, hizo que las masas salgan a pelear por ella con mucho más odio. Las vidrieras, dice. Bueno. Luis, ¿alguna reflexión sobre la victimización y la posición de Yo creo, víctima? yo creo que primero quiero hacer una aclaración que es cuando una persona dice
yo odio a tal persona, ¿sí? Sí, Eso no quiere decir necesariamente que realmente tenga una relación de amor con otra persona. Por ejemplo, si una persona dice, yo odio al macrismo y como consecuencia natural de eso, la amo a Cristina, no es verdad. En teoría, una persona que tiene odio tiene una incapacidad para amar. No puede odiar a alguien y amar a otra persona. Sencillamente lo que está haciendo es vehiculizando su odio. En todo caso, no tenemos que amar a alguien y odiar a otro. No es que si yo odio a Boca, naturalmente amo a River. No, odio a Boca y creo que amo a River. Amar a River es otra cosa. Una persona no tiene que, digamos, el ideal sería que alguien dijera, amo el fútbol, me encanta el fútbol y amo la expresión de diferentes equipos y la verdad que cuando River le gana a Boca, un sujeto menos narcisista, a pesar de ser hincha de Boca, debería decir la verdad que jugar muy bien los de River, los felicito. Cosa que habitualmente no ocurre. En general lo que se hace es creer que se cometió una injusticia, que el árbitro digamos, actuó deliberadamente, que se inclinó la cancha. ¿Por qué? Porque la víctima, naturalmente todos tenemos una tendencia a creer que la víctima es el bueno. O sea, por ejemplo, en un divorcio, una mujer se victimiza y entonces todos los amigos creen que ella es la buena, en cambio el marido es el cruel, o viceversa. Pongo ese ejemplo como podría poner el contrario, el marido que se victimiza y dice yo me tuve que ir de casa, no puedo ver al chico, y entonces la gente dice pobre tipo, y desconoce las intimidades de las relaciones de pareja, pero lo que quiero decir básicamente es que alguien que tiene odio está incapacitado para amar verdaderamente. Lo único que tiene es una solidaridad emocional con ese a quien no odia, pero que está alimentada básicamente por el odio al otro. O sea, no es que yo la amo a Cristina, sino que odio tanto el macrismo que eso hace que la quiera a Cristina o que defienda los ideales de Cristina. De todas maneras, yo quiero volver a lo que decía antes de la naturalización del odio. No estoy diciendo, no dije, tenemos que apoyar las conductas odiosas, para nada. Lo que estoy diciendo, lo que dije yo es, el ser humano tiene en sí mismo el germen del narcisismo y el germen del odio. Tenemos que aceptar eso para poder superarlo, para poder generar empatía con el otro. La empatía es justamente lo contrario del odio. La empatía es ponerse en el lugar del otro, empatizar, tratar de entender las razones por las cuales el otro actuó como actuó. Eh, yo siempre pongo un ejemplo y te lo voy a decir a vos ahora, Gabriel, no sé si te lo dije alguna vez. dale. Imagínate, Gabriel, que mañana al mediodía se casa tu hija y entonces vos te compras un traje, una camisa, una corbata, estás elegantemente vestido para ir al registro civil. Como llegaste media hora más temprano, te vas y te sentás en una cafetería a tomar un café. Y de pronto viene un tipo y te mete un helado en la oreja y te mancha el saco, la camisa, la corbata, un minuto antes de ir al registro civil. ¿Cuál es tu primera reacción cuando el tipo te mete el helado en la oreja y te mancha todo? Violenta. Me quiero. ¿Qué le dirías? Lo insulto. Muy bien. Cuando te paras para insultarlo, te das cuenta que el tipo viene con anteojos negros y un bastón blanco. Le digo, no, bueno, no me di cuenta, perdone que lo insulté, pero la realidad es que se casa mi hija. Le pido mil disculpas. Le pido mil diría Facundo, con Azul, que la ¿Por tengo ahí. qué? Se están riendo. No sé por qué están muy respetuosos estos dos chicos. ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Por qué de putearlo pasaste Porque no a... se dio cuenta, porque tiene la imposibilidad de ver y cometió
O sea, automáticamente decreció tu ira y tu odio cuando te diste cuenta que el otro hizo algo movido por sus limitaciones, Mm, porque no vio todo lo que podía, tenía una limitación en su capacidad de ver. sí, Esa es esa es la manera en que deberíamos achicar la grieta. Cuando las personas que están de un lado puedan entender que los otros no ven la misma realidad que ve uno y uno no ve la misma realidad que ven los otros. Cuando podamos ser empáticos y comprensivos y compasivos con las limitaciones del otro, que no ve porque no puede, no solamente porque no quiere. muy, muy claro, muy claro. Bueno, para ir cerrando, voy a abrir algún micrófono. ¿Abro algún micrófono? ¿Quién me pide un micrófono? Lo único que les pido, vamos, tenemos 10 minutos nada más, porque Luis se nos tiene que ir, si no, nos va a cobrar mucho la hora de más, digo, ¿no? Esta primera hora era sin cargo, digo, si no, el evento era gratuito, ¿eh? No, y se ríe Nahuel. Entonces, pregunta, no comentario, o comentario cortito para poder darle el lugar a los demás, ¿sí? ¿Quién quiere, me levanta la mano digital o no digital? Arrancando por alguien que quiera, Nahuel, Alejandra. Alejandra, ¿cómo andás? Pueden preguntar, o Azul, Facundo, obviamente, Adriana, no sé, estoy mirando los que están. Si no hay mano levantada, sigo. ¿Sigo adelante? Muy bien, sigo adelante. ¿Vos decís, Facundo? Dale, ahí tenés. Abrí. No, era para que continúen, que no, que muy bueno lo Ah, que que siga contás. Si adelante, muy tenés bien. algo para decir, para aportar, pero muy bien, No te muy dejo bueno. azul, está bien, no hay problema, era lógico. Yo tampoco lo hubiese dejado azul. Eh, Bueno, bien, entonces seguimos adelante, Luis. Tengo acá pregunta final. Pregunta final. No solo se pregonan el odio, sino salieron a la casa de los que pensamos distinto. Dice una personalidad muy importante que no me animo a leer en el chat, pero lo pueden ver, pero es una dirigente importante de Formosa. Dice, salieron a perseguir a los que pensamos distinto. Pero yo creo ahí que hay más que una cuestión de, de análisis sobre la cuestión del odio, es más bien una cuestión de, digamos, de alcance que es netamente político y territorial. Digo, eso también influye en política, no es solamente lo simbólico, lo discursivo, sino que hay temas que tienen que ver con la puesta de la acción territorial muy fuertemente, en lugares, sobre todo Claro. en lugares muy arraigados de poderes muy enquistados en la sociedad. En el caso de Formosa, Gilles France, hace 25 años que es gobernador, y se puede dar otros ejemplos también, digamos, como para responder. No sé si tenés aparte alguna, porque eso es, yo creo que es algo de donde la política también impone lo real, ¿viste? La diferencia entre simbólico, real e imaginario, pero ahí Exacto. es más campo tuyo. Pero acá hay una cosa real muy, muy arraigada y que se impone por sobre todo lo demás, y que nosotros podamos hablar de el discurso del odio, del amor y del progreso y el futuro, y en realidad lo que hay es territorialidad pura. Sí, respecto de eso, ¿cuáles son los destinos del odio? Digamos, los filósofos estoicos estaban siempre a favor de extirpar las pasiones, como que tenían la ilusión de que el ser humano pudiera no tener pasiones. En cambio, el filósofo Baruch Spinoza pensaba que lo ideal era encauzar las pasiones y aprovechar la fuerza que tienen las pasiones en un sentido positivo. Yo personalmente creo que la manera que tenemos que tramitar las pasiones es transformarlas en racionalidad, porque la pasión es narcisismo puro e impide la racionalidad, impide el intercambio lógico, impide aprender del otro y compartir con el otro. Entonces, la pasión es narcisismo y es odio. La racionalidad es amor
y permite un intercambio, permite una cooperación, permite hacer una alianza entre dos personas que, a pesar de que piensan diferente, pueden apreciar qué tiene de buena cada uno de los puntos de vista. No hay nadie que esté totalmente equivocado, ni hay nadie que tenga totalmente la razón. Es como una situación conflictiva de pareja. En una pareja no hay ninguno de los miembros tiene toda la razón y ninguno de los miembros está totalmente equivocado. Los dos tienen una parte de razón y de eso se trata. Se trata de que cada uno vea en qué puede ser que el otro tenga una cantidad de verdad y de razón, porque entonces de esa manera se va construyendo la trama del amor, la relación amorosa, la relación de paridad, la relación no de amo y esclavo. Donde hay un amo y un esclavo, hay un sujeto narcisista que impone su voluntad omnímodamente y hay un esclavo que sueña con ser amo. En cambio, en una relación amorosa, yo diría que lo que hay es paridad. Hay dos personas que piensan, dos personas que sienten, en algunas cosas tienen afinidad y en otras tienen discrepancias. Y de eso se trata de racionalmente poder escuchar en qué discrepa el otro conmigo, porque eso es lo que me permite aprender, crecer, tener un punto de vista diferente del mío, que está necesariamente sesgado por el narcisismo. Muy claro, muy amable de tu parte darnos esta charla. La verdad que creo que pudimos construir y trabajar de qué se trata el discurso del odio y si es el discurso del odio un factor predominante en el escenario político para que sucedan cosas graves como las que sucedieron, más allá de los análisis posteriores, en donde tendemos a transitar caminos muy sinuosos en la explicación, nos apresuramos, no somos obsesivos, como vos dijiste anteriormente, como los alemanes, realmente somos inestables, imprudentes. La dirigencia política creo que no le encontró el eje, perdió una gran oportunidad, realmente una gran oportunidad de unidad. Quizá no lo necesitó, no lo quiso, no le convenía, pero realmente como argentinos nuevamente perdimos una oportunidad de unidad. El atentado a la vicepresidenta fue grave, es claramente, ella es víctima de esta situación, como todos del odio, pero ella es víctima de este atentado. Y más allá de que haya transcurrido un tiempo siendo victimizada o haciéndose la víctima, como dije antes, en este es un claro ejemplo de que es víctima. Y que los discursos del odio indefectiblemente nos van a llevar más por el camino sinuoso y complicado que por un camino que nos dé beneficios pensando en el largo plazo como sociedad. Y creo que en eso no caben dudas. Entonces creo que para todos los que trabajan en política, son equipos políticos, periodistas, creo que la reflexión que podemos hacer, yo ahora te dejo la reflexión final, es que transitar el camino de la racionalidad, no de las pasiones, transitar el camino de la prudencia, transitar el camino de una explicación sensata, entendiendo la posición del otro, que eso es finalmente el camino de la empatía, no tener razón, sino trabajar en comprender dónde algo podría tener razón el otro, algo que aprendí del doctor Luis Grach. Así que muchas gracias a todos, le dejo el minuto final a Luis y me despido de todos. Muchas gracias por estar. Luis, tu último minuto. Bueno, primero te quiero agradecer a vos la invitación, Gabriel, como siempre, un placer dialogar contigo. Le agradezco también a la gente que me escuchó y que envió sus comentarios, así que fue un placer. Yo voy a repetir un poco lo que alguna vez te dije, uno tiene que elegir entre llevarse bien o tener razón. Lamentablemente los argentinos elegimos el camino del narcisismo, que es a ver quién tiene razón, en vez de privilegiar el camino del amor, que es tratar de llevarse bien. Y llevarse bien no es un gesto de sumisión. Llevarse bien es privilegiar el vínculo amoroso en vez de defender los ideales narcisistas. Por ahí leí que alguien hizo un comentario respecto de que el narcisista tiene dificultades para escuchar. Es verdad, pero por eso yo digo que
no hace falta decirle al otro que es narcisista. Yo parto de la premisa de que todos somos en mayor o menor medida narcisistas y que todos tenemos que estar atentos a nuestro narcisismo. Cuando yo digo, elijamos llevarnos bien en vez de tener razón, estoy proponiéndole a todos, depongamos nuestro narcisismo, privilegiemos el llevarnos bien con el otro, escuchemos lo que el otro tiene para decir, porque seguramente algo de razón tiene. Así que les agradezco enormemente. Luis, para cerrar, acá noche. primero hay muchos agradecimientos, muchas felicitaciones para los dos, pero más para vos. Gracias, por favor que compartas tus redes, lo siguen al doctor Luis Grach en Instagram sobre todo, a mí también, Gabriel Slavinsky. Me siguen en el canal de YouTube, que los pusimos ahí. Agradeciéndoles a todos. Y lo último que te quiero decir, Luis, para tu gratificación, es que hubo gente de España, Inglaterra, Colombia, México, lo estoy anotando, más allá de las ciudades argentinas, que siempre es muy diverso y casi que te diría que están representadas las 24 provincias. Pero España, Inglaterra, Israel, España, El Salvador, México, Chile, Uruguay, dije México, Venezuela, Colombia, Ecuador. Y creo que me quedo por ahí. Debe haber algún país más, si alguno me comí, me avisan, pero creo que nombré a todos. Así que gracias a todos por estar. Un aplauso para Luis, como siempre. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau, Gracias. Un beso grande a todos. chau.